hermanos. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos. Bendecidos, hermano. Estamos en el último pasaje de la primera epístola de Pedro y vamos a leer del versículo 5 hasta el final de la carta. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y así vamos a pedir al Señor que nos guíe en este estudio en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor grande y poderoso, gracias te damos nuevamente en este hermoso día, en esta hermosa tarde, porque nos concedes el privilegio de poder estar aquí. Nos has dado la vida y la salud para hacerlo. Y contentos estamos aquí, Señor, de poder recibir una vez más de tu rica sabiduría, Señor, por lo cual hemos venido para ser alimentados y edificados, Señor, con tu palabra. Te rogamos que lo que aprendamos en esta tarde lo pongamos en obra en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y gracias te damos, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Como saben, hemos estado estudiando esta carta ya por varias semanas y hemos estado viendo algunos de los principios. Bueno, hemos estado estudiando los principios, o más bien las actitudes que el apóstol Pedro nos exhorta a que estemos constantemente cultivando. Las actitudes son muy importantes en nuestro caminar, ya que de la manera en que pensemos, así vamos a actuar. Y es necesario que tengamos las actitudes correctas para actuar correctamente. Falsas creencias o podemos decir actitudes erróneas, pues nos llevan a hacer cosas erradas, cosas erróneas. Por eso es importante estar fundados o estar firmes en las actitudes correctas. Y Pedro podría haber terminado su carta con mucho más conocimiento, pero él decidió terminar su carta no solamente hablando sobre estas actitudes, sino dándonos ejemplos con otras personas de estas actitudes, porque realmente es lo básico. O sea, podríamos tener mucho conocimiento, pero si nuestras actitudes no son las correctas, a pesar de tener todo ese conocimiento, pues estaríamos obrando mal, porque es nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar la convertimos en nuestra manera de actuar
se convierte en lo que somos y hacemos. Así que pues es algo básico y fundamental, y por eso Pedro decide terminar después de todas estas exhortaciones y palabras de aliento a estos hermanos que se encontraban pues en unas circunstancias muy adversas, siendo perseguidos, siendo pues castigados, ¿verdad?, por haber sido acusados erróneamente o simplemente por creer en Jesucristo. Así es de que el apóstol Pedro pues nos exhorta, ¿verdad?, a que cultivemos estas actitudes. Y hemos visto varias de ellas, como la sumisión, el someternos los unos a los otros, juega un papel muy importante. Y ya el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos dice en la primera parte del versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, ¿verdad? Ahí, con esas palabras, el apóstol Pedro expresa lo importante de la sumisión. Después vimos la siguiente actitud, que es la humildad, en la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6, donde dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí el apóstol Pedro nos dice por qué es importante ser humildes. Nos da una motivación. Nos menciona la motivación por la cual debemos de ser humildes. La sumisión nos ayuda a vernos a todos como igual, no creernos más que otros, y de esa misma manera podernos poner bajo las órdenes de alguien, sea quien sea, ¿sí? Reconocer el rango que tenemos en cualquier parte, no solamente en la iglesia, bueno, que es especialmente en la iglesia, pero también en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Tenemos que, como ciudadanos de este mundo, reconocer cuál es nuestro lugar. Así es de que, y la humildad, pues nos dice aquí que nos revistamos de humildad. La humildad tiene que ver con el servicio. No podemos servir no podemos tomar la actitud de servir a los demás si nos creemos más que los otros, ¿sí? Así que implica que estemos dispuestos a servir, y solamente lo vamos a hacer si cultivamos una actitud de humildad, ¿sí? Y dice aquí Pedro, ¿por qué? Dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No busquemos ser exaltados por el hombre, y por eso muchas veces servimos solamente cuando nos ven. Sirvamos aun cuando nadie nos ve, porque sabemos que hay alguien que sí nos ve, y Él a su tiempo, ¿verdad?, nos va a exaltar. Dice aquí Pedro: cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar. Aunque nadie nos haya visto, sabemos que siempre Dios nos está viendo. Así que es importante cultivar esa actitud de humildad. También hablamos de confianza, la cual Pedro nos presenta en el versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, eso aquí es tener confianza. Si tenemos confianza en Dios, que Él es poderoso, que Él es soberano sobre todas las cosas, pues todas nuestras ansiedades, y ansiedad significa cualquier cosa que disturbe nuestra paz, que robe nuestra paz, todo aquello lo podemos poner en las manos de Dios, porque confiamos que Él tiene el poder, que si estamos pasando por una prueba, Él es soberano sobre todas las cosas, que esa prueba no vino
de manera imprevista, ¿sí? Porque nada de lo que sucede en este mundo pasa desapercibido delante de Dios. O sea, Él está en control de todas las cosas. Así es de que, y además Pedro nos indica el por qué debemos poner todas nuestras ansiedades en Él. Todas nuestras preocupaciones, todos los problemas, todo nuestro estrés, todo aquello que nos perturbe, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tenemos que cultivar esa actitud de confianza en que realmente Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Otra actitud muy importante que vimos es el autocontrol. Y Pedro nos dice en el versículo, la primera parte del versículo 8, sed sobrios, ¿verdad? Sed sobrios, tener autocontrol. Una persona intoxicada con alguna droga, pues no se puede controlar, no puede tener control de sí misma, ¿sí? Y también es la ilustración que nos da Pedro, una metáfora de alguien que está, pues, digamos, si nos vemos el cuadro, imaginamos a una persona ebria haciendo barbaridades porque no está en control de sus facultades, ¿verdad? Así que si Él nos dice está sobria, una persona que está sobria es porque está fuera del control de esas sustancias, por lo tanto está en sus facultades. Nosotros también podemos embriagarnos o emborracharnos de las tentaciones de este mundo. Y si estamos siendo atraídos, estamos ebrios de las tentaciones de este mundo, no vamos a pensar correctamente, ¿sí? Y para pensar correctamente, pues necesitamos mantenernos sobrios de todas esas influencias del mundo. Así es de que, y esto pues aquí es tener control, autocontrol. Y es una actitud que tenemos que cultivar constantemente. Otra actitud es la de vigilancia, o estar vigilante, estar alerta constantemente, todo el tiempo, más bien dicho. Y Pedro nos dice aquí en el versículo 8, la segunda parte, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por esa razón debemos estar con esa actitud de vigilante, no estar distraídos, porque estamos en una guerra espiritual. Aunque podamos tener momentos de paz, de tranquilidad, el enemigo siempre está ahí merodeando, buscando la manera de destruirnos. Y esto es algo real que tenemos que siempre estar vigilantes a cualquier cosa. Esa actitud de estar alertas, observando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque tenemos un enemigo implacable, que no duerme, que no descansa, ni de día ni de noche, ¿verdad? Así es de que tenemos que tener una actitud vigilante. Otra actitud que ya vimos, ¿verdad? Es la fortaleza, una actitud de fortaleza. Pedro nos dice en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una actitud de fortaleza, ¿verdad? Más bien debemos de cultivar esta actitud constantemente para así de esa manera resistir y estar firmes en la fe cuando seamos atacados por el enemigo, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo tengo mucha fe en Dios, y piensan que el hecho de decir que tienen mucha fe en Dios, ya Dios los va a librar y ellos van a estar bien en cualquier momento.
en cualquier momento que el enemigo nos ataque o que pasemos por una prueba. Pero muchas de las veces cuando eso sucede, podemos ver que muchos cristianos, ¿verdad?, se despluman. No se comportan a la altura, ¿verdad?, de estar fuertes y fortalecidos en esos momentos, ¿sí? Es muy fácil hacer la vida cristiana cuando no tenemos ninguna prueba. Es bien fácil, ¿sí? Lo difícil es cuando estamos en la prueba. Que actuemos debidamente, o sea, que tengamos las actitudes correctas para actuar correctamente, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos, no es que nos olvidamos, sino simplemente no las hemos cultivado, porque precisamente decimos, o algunas personas dicen, no, pues yo tengo mucha fe, pero el hecho de tener mucha fe, o de decir que se tiene mucha fe, eso no nos va a ayudar para nada. Lo que nos va a ayudar es el ejercicio constante, día a día, que nos estemos ejercitando, que estemos estudiando la palabra de Dios, leyendo, estudiando, meditando, orando, haciendo esos ejercicios, ¿verdad?, que nos van a proporcionar el músculo de la fe para poder resistir en los momentos difíciles. No hay otra manera de resistir, ¿sí? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Así que, y también Pedro nos dice aquí que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No digamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? No, pero dice, miren, no se pongan en ese pensamiento de víctimas. Porque los mismos padecimientos que están pasando, lo están pasando todas las personas, todos los creyentes a través del mundo, ¿verdad? Todos estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios usa el sufrimiento para hacernos crecer, para ayudarnos a crecer, para fortalecernos, ¿sí? Así es de que no digamos, ¿por qué solamente a mí? No, al contrario, tengamos la actitud de fortaleza, sabiendo que lo que me está pasando a mí, no solamente a mí me está pasando, pero si me está pasando a mí es porque Dios quiere que aprenda algo de esto que me está pasando, que crezca, ¿sí? Esa es la actitud de fortaleza. También vimos la actitud de esperanza, tener una actitud de esperanza. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? La esperanza que tenemos es de que, y recuerden que Pedro se está dirigiendo a cristianos que están siendo perseguidos injustamente, que están sufriendo, que están perdiendo sus vidas, ¿sí? Sus vidas físicas. Así es de que dice aquí, hay una esperanza para el creyente, que después que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿sí?, Él mismo, Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Es la esperanza que tenemos. Eso no va a durar para siempre, simplemente es por un tiempo, ¿eh? Por eso dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿verdad? El propio Jesucristo, después que hayamos pasado esos momentos difíciles, o después que pasemos esta vida, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Así que para apreciar plenamente ese propósito, como creyentes debemos darnos cuenta de que después de que venga el sufrimiento por un tiempo y suframos por un tiempo, el Señor nos va a fortalecer, a glorificar, ¿verdad? Y entonces la esperanza es de que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. ¿Amén? Así que tenemos que cultivar esa actitud de esperanza, que los sufrimientos un día van a terminar y para siempre. Y ahí fue donde nos quedamos, hasta ahí hemos visto. Esta tarde vamos a ver tres más actitudes que debemos de cultivar. Ahora, pues para saber qué actitudes y cómo comportarnos, pues debemos de apuntar, ¿no? Porque esto es básico en la vida cristiana. Queremos vivir una vida cristiana, debemos saber qué es lo que tenemos que pensar primero, porque teniendo el pensamiento correcto vamos a actuar correctamente. Y el versículo 11 nos habla acerca de la adoración, ¿sí? Y aquí Pedro irrumpe en una adoración, en una doxología, cuando dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, esas palabras son palabras de exaltación, de darle la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Y Pedro, contemplando toda la gracia divina que se ha mencionado antes y abrumado por el pensamiento de santificación y glorificación, ¿verdad? Además de querer ilustrar una mentalidad de adoración, Pedro irrumpe en una breve doxología, regocijándose de que Dios tiene dominio o imperio sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Ya había hecho esto antes en el capítulo 4, versículo 11, cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aunque de aquí en adelante Pedro ya no emite órdenes o exhortaciones, el apóstol todavía está enmarcando el pensamiento cristiano y una disposición piadosa que es de someterse a los líderes espirituales, ¿verdad? Y también que se humilla ante Dios para ser exaltado a su debido tiempo. O sea, la actitud de sumisión y humildad. Y tal actitud pues nos pone, ¿verdad? También hablamos de poner todo el cuidado de Dios, porque precisamente Él tiene cuidado de nosotros. Después de que nos ha indicado ejercer autocontrol, de estar alertas también, la actitud de estar vigilante y alertas, y fortalecidos en su fuerza, en su fortaleza contra el enemigo, y todo este tiempo manteniendo la esperanza de que el proceso del sufrimiento, ¿verdad? El proceso del sufrimiento nos perfecciona en la tierra y que un día vamos a tener la recompensa celestial. Así que además de todas esas exhortaciones que hemos visto, en respuesta a las promesas que se nos han asignado como creyentes, las mentes de los creyentes deben estar constantemente llenas de una actitud de alabanza y adoración hacia Dios. Esa actitud
de estar constantemente adorando y alabando a Dios. Es muy importante, especialmente en los momentos difíciles. Dice el salmista, cantad a Jehová, ahí en el Salmo 96:2 dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. ¿Sí? Y la adoración viene al expresar, ¿verdad?, la grandeza, los atributos de Dios. Hay personas que no saben qué es, piensan que alabar a Dios solamente es cantar, pero no. Bueno, el canto es una forma de alabanza, una forma de adoración, y esos cantos deben de hablar, ¿sí? Las palabras que esos cantos deben de tener son palabras que exaltan los atributos de Dios, porque estamos adorando a Dios, estamos ensalzando los atributos de Dios, su poder, su misericordia, todos esos atributos de Dios. Pero también hay que hablar de sus obras, ¿sí? Y la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros es que nos ha provisto de una salvación eterna, ¿sí? Así es de que ahí es donde deben estar dirigidas nuestras palabras de alabanza y adoración hacia ese Dios misericordioso. Y si nuestro corazón está siempre lleno de alabanza, siempre va a estar dando gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene dominio. Otra vez regresamos a reconocer la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la soberanía. Él es digno de toda nuestra alabanza. Ese es el corazón de la adoración. Y cuando tenemos un corazón que adora, ¿sí? Si tenemos un corazón que adora, tenemos esa actitud de adoración, es muy difícil cuestionar las dificultades de la vida, ¿sí? Es muy difícil estarse quejando cuando tenemos un corazón, una actitud de alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Así que sería muy difícil estar cuestionando las dificultades de la vida. Y también no tendríamos tiempo de estar cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente lo adoramos. ¿Sí? No lo cuestionamos, lo adoramos porque esa es nuestra actitud hacia Él. La palabra imperio significa dominio, significa fortaleza, y solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento, en esta parte, y habla de la habilidad de Dios para dominar. Él es el que domina, el soberano. Nada está más allá de su control. Nada está más allá de nuestro sufrimiento, ni de Satanás, ni de los demonios, ni del sistema. Él está sobre todas esas cosas, sobre todas esas cosas. O sea que no hay nada que esté fuera del control, de su control. Y por eso lo adoramos, ¿sí? Porque Él está en control de todas las cosas. El Salmo 103, el salmista, en el Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y cuando dice sobre todos, es sobre todos. La actitud de adoración viene precisamente de eso. ¿Sí? Cuando nos quejamos por los problemas que estamos pasando, es porque se nos olvida precisamente eso, que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Dios está en control de todo lo que nos sucede, ¿sí? Y entonces viene
el estarse quejando, el estar renegando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esa gran verdad. Como Él tiene toda la sabiduría, el poder, la autoridad, la soberanía, es digno de toda la alabanza y la adoración que podamos rendirle. Y si le adoramos, nos vamos a olvidar de estarnos quejando. ¿Sí? No hay tiempo para cuestionar las dificultades. Así que ese es cultivar, y de esa manera podemos cultivar esa actitud de adoración que debe estar presente siempre en nosotros. La siguiente actitud que el apóstol Pedro nos muestra, no nos la dice, pero nos la muestra, se encuentra en el versículo 12, cuando dice, por conducto de Silvano. Y aquí va a hablar acerca de la fidelidad. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta sección constituye, ¿verdad?, los saludos finales que ilustran también muchas actitudes de la mente cristiana. Aunque aquí ya Pedro no está ordenando específicamente a sus lectores que las demuestren, son evidentes en sus referencias a otros creyentes. Y aquí vemos ese caso, la lealtad de un compañero de servicio de Cristo estaba en la mente del apóstol al mencionar a Silvano. A Silvano también se le conoce con el nombre de Silas, que viajó con Pablo allá en Hechos 15:40 y 16:25, y que a veces aparece en sus cartas, como en 2 de Corintios 1:19, 1 de Tesalonicenses 1:1, 1 y 2 de Tesalonicenses 1:1. Silas fue un profeta, de acuerdo a Hechos 15:32 y 40, y era un ciudadano romano, quien para esta carta era el secretario, o sea, fue el que escribió la mayor parte de esta carta. Él grabó las palabras del apóstol y luego fue el que entregó la carta a los destinarios. Pedro lo llama aquí hermano fiel. Y con esto está Pedro ilustrando la fidelidad, una actitud que tenemos que también cultivar, que es de ser fiel. La actitud de fidelidad. ¿Por qué? Porque Pedro toma el modelo de Silvano para hablarnos de la fidelidad a la verdad y a la iglesia y al propio Pedro. Así como lo indica Pedro, ¿verdad? A quien tengo por hermano fiel. ¿Sí? A quien tengo por hermano fiel. Simplemente nos recuerda de esta otra actitud aquí, Pedro, de ser fiel. Y dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Solo 5 capítulos cortos, pero ricos. Son breves, realmente cortos, condensados. Y dice que ha estado exhortando y testificando. ¿Y qué es lo que Pedro ha estado exhortando y testificando en su carta? Bueno, que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Sí? Pedro ha estado demostrando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha estado hablando acerca de la gracia salvadora, de la gracia santificante, de la gracia de Dios en las pruebas, en los sufrimientos. Así que en esa misma gracia nos pide que nos mantengamos firmes. Y dice, sed fiel a eso. Eso es lo que ha estado diciendo a Pedro. Silas fue fiel.
¿Seremos fieles nosotros? Así que aquí nos dice, estar firmes en esta gracia. Como dice Pablo en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que dice Pablo y dice Pedro, y por favor, quédate ahí. ¿Sí? O sea, sé fiel. Sé fiel. Aquí también Pedro hace un reclamo de inspiración que en cierto sentido muestra la declaración de Pedro en 2 de Pedro 1:20, cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol afirma la inspiración de toda la Escritura, aún del Antiguo Testamento. Aquí él habla de su primera carta como la verdad, porque esto se encuentra en la segunda carta de Pedro, pero ahí en la segunda carta de Pedro, él habla acerca de esta primera carta como la verdad concerniente a la salvación de Dios. O sea que él escribió como un autor inspirado y autoritario de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como dice ahí en 1 de Pedro 1:23. Debido a que esto es verdad, a que lo que Pedro está diciendo que él escribió bajo la inspiración y la autoridad de Dios, debido a que esto es verdad, el apóstol exhorta a los creyentes a la fidelidad, a la verdad de su carta, exclamando, en la cual estáis, ¿sí? En la cual estáis. Y esto pues es una referencia a en la cual os mantenéis firmes, ¿sí? En la cual os mantenéis firmes. Esto reitera el llamado de Pedro en el versículo 9 de este mismo capítulo, cuando dice, al cual resistid firmes en la fe, ¿sí? Al cual resistid firmes en la fe. Así que, o sea, se reitera, ¿verdad?, que si estamos en esta fe, y es la verdad, porque cuando él escribió, la escribió bajo la inspiración y la autoridad de Dios, por lo tanto es la verdad acerca de la salvación. Así que eso es el llamado a ser fieles, a la fidelidad, tener una actitud de fidelidad, ¿sí? Y la última actitud que vamos a ver en este pasaje es el del amor. Una actitud de amor. Los versículos 13 y 14 dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Así que aquí Pedro cierra la epístola, no dando mandamiento en cuanto a la actitud del amor. O sea, no está diciendo, ámense los unos a los otros, ¿verdad? O deben de amarse unos a los otros, ¿verdad? Sino al ilustrarlo personalmente. Su amor por los creyentes en la iglesia de Roma, de donde él escribió, se ve aquí en la designación de la tal que está en Babilonia, que es una referencia oblicua a esa iglesia. Pedro estaba escribiendo desde Roma y precisamente los romanos estaban persiguiendo a los cristianos. Así que en amor, ¿verdad?, para evitar que fueran perseguida la iglesia en Roma, él utiliza la palabra
Babilonia, que está en Babilonia. Era un código para referirse a Roma. ¿Sí? Algunos dicen que es posible que este sea un código de Pedro para Roma, ya que también Juan usa Babilonia para representar el sistema mundial completo controlado por el anticristo en Apocalipsis 14:8, cuando dice Juan: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que algunos comentaristas sugieren que Babilonia resumió el versículo de Roma con las religiones falsas. Pero puede ser mejor entender esto, que con la intensificación de la persecución, Pedro tuvo cuidado de no poner en peligro a los cristianos romanos. Después de haber escrito esta carta desde Roma, Pedro lo menos que quería es que la iglesia fuera perseguida aún más. Por lo tanto, no hizo ninguna mención de Roma, dejando a las autoridades curiosas y hostiles ignorantes de que esta carta se originó desde la capital imperial, que es Roma. O sea, decir, la iglesia de Roma, la iglesia de los cristianos está en Roma. Y para evitar eso, pues usa Babilonia. Así que los creyentes en Roma demostraron amor y afecto al enviar sus saludos, como lo hizo Marcos. Dice aquí: saludaos la iglesia que está en Babilonia, o sea, la iglesia en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Sí? Están enviando saludos desde la iglesia en Roma. Marcos, aquí Pedro lo llama como mi hijo. Una indicación, ¿verdad?, que indica que él era el hijo espiritual del apóstol Pedro, como Timoteo fue de Pablo, ¿verdad? Este es Juan Marcos. Juan Marcos, el que se menciona en Hechos 12:12, era primo de Bernabé, que acompañó a Pablo y a él a Antioquía y Chipre, y que más tarde, ¿verdad?, ¿se acuerdan allá?, los abandonó en Perga, lo que causó que Pablo se negara a llevarlo en su segundo viaje misionero del apóstol. Más tarde, Pablo encontró que Juan Marcos le era útil. ¿Sí? Más tarde, pues, reconoció que Marcos le era útil. Marcos, Marcos, del que se está hablando aquí, también es el autor del Evangelio que lleva su nombre, Marcos. Y sigue diciendo Pedro: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y esto pues es otro indicador obvio del afecto que los creyentes deben tener uno por uno o por el otro. El beso santo, que es el ósculo, es beso santo, ¿verdad? Se acostumbraba de mujer a mujer y de hombre a hombre. No solamente se daban un beso en saludo, y era un símbolo de unidad, ¿sí? Un símbolo de unidad, de hermandad. Así que cuando dos hermanas se veían, se daban un beso. Cuando dos hermanos se veían, se daban un beso. Cuando una hermana y un beso se veían, no se daban un beso. ¿Okay? Así que era un símbolo de unidad y de fraternidad y de afecto entre los creyentes en la iglesia primitiva. Pablo escribe al respecto en Romanos 16:16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que Pedro cierra su carta con la sencilla declaración también,
cuando dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y ahí termina su carta. Pero paz, y sabemos que la paz que da Cristo no es la paz, no es como la paz que da el hombre, ¿sí? Esa paz es interna, esa paz es con una actitud de esperanza, de que aunque estemos sufriendo aquí, eso solamente va a ser por un pequeño rato, y después todo eso va a ser quitado. Así que esta es una bendición muy oportuna. La paz fue dada a los creyentes perseguidos, que Pedro escribió a estos creyentes perseguidos. Una de las grandes disposiciones del Evangelio es la posibilidad real de paz en una de las circunstancias más preocupantes. Por ahí me encontré una ilustración de dos artistas que decidieron pintar acerca de la paz. Y un artista plasmó su concepto de paz de esta manera. Pintó una plácida escena rural en el centro de una casa de campo. Junto a la casa de campo había campos fértiles, una abundante cosecha. Las ondulantes carreteras se extendían en diferentes direcciones, desde el hogar hacia el horizonte. Una bruma perezosa se cernía sobre la cañada y el valle. Casi se podía escuchar el crujir del trigo maduro balanceándose con la suave brisa. Un sol amistoso brillaba sobre la feliz imagen de calma y satisfacción. Las vacas yacían perezosamente bajo la sombra de los árboles, masticando, ¿verdad? Y ese artista estaba ilustrando la paz de esa manera, una casa de campo con todo eso, ¿verdad? Y el otro artista dio un concepto totalmente diferente de la paz. Él pintó una tempestad destructiva. Los árboles se balanceaban de lado a lado, ¿verdad? De la montaña, azotados por la tormenta en el valle. El cielo era humizoso y sombrío, aliviado solamente por el destello de los rayos, ¿verdad? Y además una cascada rugiente que se lanzaba furiosamente y se precipitaba y hacía un desastre en el valle de abajo. La pregunta es, ¿por qué el artista podría llamar a esta escena violenta y turbulenta como una representación de la paz? Bueno, sobre una roca que sobresalía del acantilado, protegida por una roca más grande que sobresalía encima, estaba sentado un pajarito tranquilamente en su nido. Sin importarle la tormenta o las aguas embravecidas que se precipitaban hacia abajo, allí el pajarito estaba sentado en paz, sin temor, calmado. ¿Sí? En medio de esa tempestad y todo, estaba el pajarito ahí tranquilamente. Así que, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está llena de paz de Dios? Está llena de pánico. No hay atajos en la vida de la mente cristiana. ¿Sí? Estas actitudes no las podemos obtener simplemente con decir tengo mucha fe en Dios, o simplemente por querer. Hoy yo quiero, hoy yo deseo tener esas actitudes. No, se necesita de trabajo, se necesita de ejercicio, ¿verdad? No hay un atajo o ¿cómo se llama? ¿Cuál es la otra palabra para el atajo?
buscando un atajo, ¿no? Un camino más corto. No hay un camino más corto, ¿verdad? Tenemos que caminarlo como es. Así es de que no hay atajos para cultivar estas actitudes de la mente cristiana que aquí nos ha descrito Pedro. Pero sí van a ser perfeccionadas, y deben ser perfeccionadas solo cuando nos colocamos fiel y regularmente bajo la predicación, la enseñanza y el estudio de la verdad de Dios. Y que permitamos, fíjense, que permitamos obedientemente que su palabra cambie nuestros corazones y modele nuestros caracteres. ¿Okay? No hay otra manera. No es simplemente con decir, sino que tenemos que ponernos debajo, colocarnos debajo fielmente y regularmente bajo la predicación y la enseñanza y el estudio de la verdad. Y eso es lo que... Y no solamente eso, porque podemos estar aquí escuchando y escuchando, sino que debemos ser obedientes, ¿verdad? Y permitir que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros. Santiago, con esto termino. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo podemos aplicar eso que dice Santiago? ¿Qué pasa cuando nos vemos en el espejo? Vamos al espejo y vemos algo en nuestra cara, ¿no? Y vemos, nos vamos, ¿eh? Vemos algo que está mal y no hacemos nada al respecto, ¿sí? Aunque lo estamos viendo, pero no nos vamos. Pero cuando vemos el espejo y vemos ahí, y entonces tomamos acción en aquella falla, en aquello que tenemos en nuestro rostro, y buscamos la manera de quitarlo. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? La podemos escuchar y simplemente, como esa persona que se ve en el espejo, dice, y ya, lo hace a un lado. O podemos escuchar la palabra de Dios viendo el espejo y ver la mancha o lo que sea, y entonces tomar cartas en el asunto, ¿sí? Quien sea que haga eso, dice aquí, será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Así es de que, pues ahí hemos estudiado todas estas actitudes que el apóstol Pedro nos ha enseñado. Sumisión, humildad, confianza, autocontrol, vigilancia, fortaleza, esperanza, adoración, fidelidad y amor. Amén. Y así vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios, gracias a ti, Señor, por este pasaje que el apóstol Pedro, por inspiración tuya, nos ha presentado, Señor. Te rogamos que estas características, que estas actitudes sean características de nuestra personalidad, de quién somos como creyentes, Señor. Ayúdanos a cultivarlas día a día, para así mismo crecer cada día conforme a tu imagen, Señor. Sabemos que nosotros solos no podemos hacerlo, pero sabemos que contamos con tu ayuda, Señor. Gracias te damos,
Te pedimos que nos despidas de este servicio, nos lleves a nuestro hogar con todo bien. Te pedimos esto y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Y así podemos decir todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga. Y antes de que se vayan,